Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, deciros a todos que iniciamos la grabación. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a la Career Week 2022 de la Universidad Europea. Y nada, con nosotros voy a presentar a Sofía Galdós, manager de recursos humanos, que ella pues bueno, nos va dando paso a sus compañeros. Al final de la presentación abriremos un turno de preguntas que lo moderaré yo y no dudéis en participar. Perfecto, Adelante, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Mira, hoy vamos a presentaros Open Cloud Factory. Están conmigo Dara Kelly, que es el manager de Go-to-Market, y Carlos Lacasa, que es el manager de I+D+I. Y vamos a empezar primero presentándoos un poco lo que es Open Cloud Factory, ¿vale? En qué marco nos movemos nosotros. Vamos a presentar luego un poco la parte de innovación, ¿no? Qué proyectos estamos, qué es hacia dónde nos movemos. Y por último, hablaré yo pues, de la parte más del equipo y de cómo funcionamos en nuestro día a día. ¿Vale? Entonces, Dara, si quieres empezar tú con la parte de la empresa. Perfecto, pues muy bien. Pues muy buenos días a todos y antes de empezar, pues os invitaría también, sé que hemos comentado que hay una parte de preguntas al final, pero también os invito a hacer preguntas sobre la marcha, ¿no? Que sea una sesión la más orgánica posible, o sea, si hay preguntas, inquietudes, por favor, que sintáis cómodos en interactuar. Así que hoy vamos a hablar mucho de impacto, ¿no? Que es el título de la sesión, y nuestro proyecto o nuestra empresa se trata de tener mucho impacto en el mercado. Así que Open Cloud Factory somos una empresa fabricante nacional de ciberseguridad. Es fabricante, es producto, no es un servicio. Y al ser empresa fabricante, por definición, tienes que poder tener impacto solo para existir en un mundo hipercompetitivo donde nosotros estamos compitiendo y luchando con auténticos titanes de la industria, empresas muy grandes de California, de Silicon Valley y Israel, ¿no? Que son las cunas, digamos, de la ciberseguridad. Así que ser fabricantes nos pone a nivel nacional en un grupo muy pequeño de empresas que han podido alcanzar esa meta, ¿no? De tener un producto que es un labor muy complejo, crearlo y llevarlo al mercado, un mercado tan competitivo. Y bueno, no es que solo nosotros decimos que hemos tenido un impacto, que también nuestros clientes avalan el valor que genera este producto y la empresa, ¿no? Empresas de IBEX 35, empresas muy relevantes, pero también terceros también avalan ese impacto que hemos tenido. Y aquí podáis ver lo que dice unos analistas, el más, digamos, referente en el mercado, que es Gartner, donde nos tiene publicado en ciertos research que hace y en uno concreto donde estamos publicados en los últimos 4 años como el único fabricante europeo en esa categoría muy concreta. Así que empresa de impacto reconocido por clientes y también reconocido por el propio mercado. Y diría que algo muy importante para nosotros como empresa es ser europeos, que aquí porque compartimos pues ciertos valores en cuanto a la privacidad y en cuanto a la seguridad, a lo que se está articulando en Bruselas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, hay un movimiento aquí que pues el propio Unión Europea apuesta cada vez más para empresas de ciberseguridad
que puede asegurar su propia información, ¿no? Que es un movimiento, digamos, geopolítico que es muy, pues muy relevante y para nosotros también nos posiciona respecto a estos otros titanes, ¿no? Entonces, somos muy orgullosos de ser europeos y nos posiciona muy bien. ¿Cómo tenemos impacto, digamos, en el mercado? Pues algo que hacemos diferente como empresa es nos centramos en ciertos sectores o ciertos ecosistemas. Me refiero a conjuntos de empresas, ¿no? Que, por ejemplo, en finanzas aquí trabajamos con Santander y con CaixaBank. En salud, pues trabajamos con Asisa y Generales Salud y Seguros. Y también trabajamos, digamos, en vuestro ecosistema donde os encontráis ahora, ¿no? Que es con universidades. Y cada uno tiene pues necesidades muy concretas, ¿no? El sector financiero, por ejemplo, es muy vanguardista en cuanto a ciberseguridad. Por el alto riesgo que tiene, que es un blanco muy jugoso para los atacantes, y también tiene una mentalidad de gestión de riesgo que hacen que están muy al cutting edge, ¿no? Muy vanguardistas. Sin embargo, la universidad tiene una mentalidad muy abierta y tiene que tenerla para ser muy creativo, ¿no? Para generar innovación tiene que ser muy abierto. Y eso afecta cómo hace su infraestructura, ¿no? Que hace una infraestructura que deje fluir el conocimiento, ¿no? Que fluye, ¿no? Para generar innovación que fluye. Sin embargo, eso tiene consecuencias, ¿no? Que todo fluye, pues tiene consecuencias en cuanto a la seguridad. Y es una paradoja, porque al final el gran bien o valor de la universidad es el conocimiento, la innovación y la propiedad intelectual, que es el blanco de los atacantes, ¿no? Y es curioso cómo esa paradoja se produce. Pero cada sector tiene sus idiosincrasias y tiene sus necesidades y al especializarnos en ellos, pues podemos acercarnos más y mejor nuestro producto. Y para tener impacto, como estamos comentando, pues nos hace falta tener personas muy dinámicas, personas que están en constante evolución. No somos una gran gigante empresa de California, somos una empresa más pequeña. Esto hace que somos más ágiles, que podemos movernos rápido ante los cambios que son, vamos, casi en tiempo real. Y nos hace falta personas muy dinámicas, personas con inquietudes. Y nos es fundamental para conseguir este impacto tener personas dinámicas. Es casi el contrario el opuesto de un funcionario. Y no es que uno es mejor que el otro. Simplemente son necesidades diferentes. Y como empresa, para conseguir nuestro propósito, pues necesitamos esa gente dinámica. Y gente dinámica le hace falta a empresas que están buscando impacto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, digamos, es la empresa y qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es este producto que creamos? Que el producto reconocido en el mercado es OpenAC Enterprise, ¿vale? Y para resumir rápidamente, es una solución de software para empezar que se puede desplegar en la nube o on-prem, en la infraestructura del cliente, pero hace tres funciones principales, que uno es tener una visibilidad de todo lo que está conectado a la red. Si podáis imaginar en la universidad, si estáis en salas, estáis conectados, pero puede haber muchas otras cosas en las universidades. Pueden haber laboratorios donde hay tecnología más operacional, maquinaria hasta incluso, ¿no? O si estáis conectando remotamente, en vuestro caso, también estáis conectando a los recursos. Entonces, aquí tenemos una visibilidad de todo lo que se conecta, ¿no? Y lo que os he comentado, la diferencia entre universidad, por ejemplo, y salud,
es tremendo. Por ejemplo, en salud, pues si hay un impacto a la infraestructura o las operaciones, nunca mejor dicho, ¿no? Las operaciones e intervenciones, las implicaciones son de otro grado. Así que según qué tipo de cliente tenemos, veremos más o menos cosas y las implicaciones serán de un grado o otro. Pero para daros un ejemplo, en las universidades, con ese afán de abrir las cosas que suele pasar, ¿no? Que en la Universidad de Sevilla encontramos más de 70.000 dispositivos, cosas que conectan a la red en una semana. Y durante la pandemia se veía que bueno, el campus estaba cerrado, entonces en teoría no debería haber nada conectado, pero se veían que había muchos equipos de Samsung que estaban conectados y nos dimos cuenta de que eran televisiones, smart TVs, que estaban conectando porque los wifis estaban abiertos y los vecinos de alrededor estaban conectados, ¿no? Entonces eso hace que el superficie de ataque es más amplio, ¿no? Entonces esa visibilidad nos da esa posibilidad de saber qué es lo que está conectado, luego controlarlo, ¿no? Si esta televisión debería estar conectada a la universidad, pues probablemente no. Y hay otras cosas que sí, pero según el horario, según la identidad, por ejemplo, del alumno, ¿no? Si estáis utilizando EduRoam, por ejemplo, para conectaros, tenéis una identidad y una entidad que es el equipo. Entonces podemos controlar con este conocimiento y esta inteligencia, controlar el exceso y por último hacer temas de compliance, que es un tema muy, muy importante y seguirá teniendo más importancia con el paso del tiempo, es asegurar que los equipos están bien configurados para simplificar, ¿no? Que los endpoints están bien versionados o que se ha hecho un buen hardening para que no resultan eslabones débiles y que la propia electrónica, los switches, access points, routers, etcétera, que no sean ese eslabón débil. Así que la solución es de software y hace estos tres, digamos, funciones principales. Así que esto es quienes somos, que una empresa fabricante de ciber nacional que quiere tener impacto, hemos tenido reconocimiento, pero para tener impacto tenemos que atraer talento y personas dinámicas si queremos conseguir ese propósito. Y esta es nuestra solución que está reconocido a nivel internacional. Así que esto es quiénes somos, qué estamos haciendo. Y ahora doy paso a mi compañero Carlos, que os va a hablar un poco de ese contexto dinámico, un poco en más detalle. Sí, gracias, Dara. Pues sí, es importante entender cuando hablamos de dinamismo, ¿no? Explicaba Dara, ¿no? Somos una empresa dinámica, necesitamos personas dinámicas que quieran tener un impacto, ¿no? Eso es así porque estamos en un contexto que es un contexto muy dinámico también, ¿no? ¿Y cuál es ese contexto? Pues es un contexto de transformación digital, ¿no? Que en realidad no es una transformación digital, ¿no? Es una revolución digital. ¿Por qué? Pues porque son una serie de cambios muy, muy profundos y que se producen de manera muy rápida, ¿no? Y que nos afectan en nuestro día a día, ¿no? Procesos que antes eran puramente mecánicos o puramente analógicos, como por ejemplo abrir el grifo de tu casa y que tengas agua potable, ya no son posibles sin digitalización. Entonces, esta revolución digital lo que implica es que aumenta de manera exponencial, como decía Darak también, la superficie de exposición, en el sentido de que aumenta la conectividad, el número de dispositivos conectados y aumenta también la capacidad de esos dispositivos conectados, ¿no? Los smart devices, ¿no? Entonces, eso implica unos riesgos también, ¿no? Por eso la ciberseguridad es un pilar dentro de esa transformación digital. No puede haber transformación digital sin ciberseguridad. Como esta transformación digital es tan rápida, la ciberseguridad, la evolución de la ciberseguridad tiene que ser también muy rápida, ¿no? Para poder adaptarse a esos cambios y también porque las técnicas de los atacantes, ¿no? de los ciberdelincuentes, también evolucionan y por tanto también tienes que ir adaptándote a esas nuevas técnicas y procedimientos que utilizan los adversarios, ¿no?
¿Eso qué significa? Pues que con este contexto tan dinámico y que evoluciona tan rápido, la empresa, siendo una empresa de ciberseguridad, tiene que responder a ese ritmo, ¿no? a esos requerimientos de adaptación. Entonces, es una empresa que necesita evolucionar muy rápido para poder adaptarse. Y eso significa que se van creando nuevos espacios, nuevos equipos, que se van incorporando nuevas personas, ¿no? ¿Y qué tipo de personas se van incorporando, ¿no? O qué es importante para nosotros, desde nuestro punto de vista, de esas personas, ¿no? que se vayan a incorporar con nosotros o que les interese trabajar con nosotros, ¿no? Pues hay varias cosas, ¿no? Podríamos decir primero las aptitudes, ¿no? Las competencias. Y aunque lo digo lo primero, realmente no es lo más importante para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas las personas que estáis en la universidad y que habéis pasado por allí o estáis pasando por allí, vais adquiriendo una serie de competencias, ¿no? A través de vuestros estudios. Y eso está muy bien, pero lo más importante, desde luego para mí, no es lo que tú sabes cuando sales de la universidad, sino la capacidad de aprender cosas nuevas que te permite progresar y te permite avanzar en adelante, ¿no? Es decir, las competencias se van adquiriendo y se van entrenando, pero más importante que las aptitudes son las actitudes. Es decir, para poder seguir aprendiendo necesitas pues ser proactivo, ¿no? Tener ganas de progresar, ¿no? Tener ambición, no ser inquieto y también querer colaborar y querer trabajar en equipo. Y también son importantes los valores, ¿no? Por ejemplo, la vocación de servicio, ¿no? El saber que tu aportación es una aportación a un bien común, ¿no? Que hay un bien común que afecta a más personas y no solo a uno, ¿no? A una persona individual, ¿no? Y es importante, pues, también el respeto, ¿no? El saber trabajar en equipo con respeto, ¿no? En un entorno de respeto, donde cada uno sea responsable, se comprometa, sea capaz de comunicar, de gestionar el conflicto de una manera constructiva, ¿no? El entorno en el que os vais a encontrar, digamos aquí en Open Cloud Factory, es un entorno donde os vais a encontrar muchos desafíos técnicos, eso es inherente a lo que hablaba de esa transformación, ¿no? Y de esa adaptación a esa revolución digital, donde hay un gran margen para progresar profesionalmente, donde vais a encontrar un entorno que desde el punto de vista laboral es, bajo mi punto de vista, muy satisfactorio, porque cada uno de vosotros y de vosotras no vais a encontrar o vais a sentir que vuestro trabajo y que vuestra aportación tiene un impacto, ¿no? Que tiene un sentido. Y eso a mí me parece muy, muy gratificante. Os vais a encontrar también una cultura empresarial donde el trabajo remoto forma parte de nuestro día a día desde antes de la pandemia, donde se favorece la flexibilidad horaria, la conciliación y donde hay una serie de valores también que favorecen pues eso, la confianza, el empoderamiento de las personas desde el inicio de la relación, ¿no? Enseguida se os va a dar responsabilidad y se os va a dar confianza y ayuda y soporte también para que podáis ir desarrollándoos. Y también la comunicación y la transparencia, ¿no? ¿Y cuáles serían las áreas de colaboración? Pues muy amplias, ¿no? Porque al final la ciberseguridad es un entorno muy amplio. En nuestra parte es más, digamos, la ciberseguridad en el ámbito de las redes, de las redes de comunicación. Y tenemos, bueno, pues distintos tipos de perfiles, ¿no? De roles que encajarían, ¿no? Desde la parte de ingeniería de software, diseño de aplicaciones, de frontend, de backend, etcétera, la parte de ingeniería de sistemas, de servidores, de redes. Es muy importante la parte de Big Data y analítica, ¿no? Inteligencia artificial, Machine Learning y, por supuesto, la parte de ciberseguridad. Si pasas ahí, vale. Y, bueno, ¿qué proyectos tenemos, por ejemplo, en la parte de innovación, ¿no? De I+D+I, que es la que me toca más en primera persona? Pues aquí también me parece importante hablar un poco del contexto, ¿no? Antes hablábamos del contexto de la transformación digital, del contexto de la empresa, etcétera. Bueno, pues al final, siendo un fabricante de ciberseguridad, tenemos que ser muy conscientes también de cuál es el contexto de amenazas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de sistemas IT, digamos, los sistemas de información más tradicionales, pues a nada que sigáis un poco los medios de comunicación estaréis viendo, pues un día sí y otro también, un montón de noticias que hablan de ransomware, por ejemplo, ¿no?
o de phishing o de malware, de un montón de cosas, ¿no? de que están saliendo en los medios, ¿no? En el ámbito que os puede resultar más familiar, que es el de las universidades, pues a lo largo de lo que llevamos este año y el año pasado ha habido diversos ataques que se han materializado en algunas universidades españolas, algunos ataques muy graves con temas de ransomware, no solo para pedir un rescate cifrando una información, sino lo que se llama una doble extorsión, ¿no? Es decir, primero accedo a tus sistemas, te robo tus datos, luego te cifro tus ordenadores, tus servidores, tus estaciones de trabajo, te pido un rescate para descifrar eso y te pido otro rescate para no exponer los datos que previamente yo te he robado, ¿no? También ha habido problemas con compromisos de credenciales, de identidades. Entonces, esto es bueno, el día a día y no solo afecta a universidades, afecta a cualquier sector, ¿no? También es muy importante tener en cuenta lo que está ocurriendo en entornos OT, en entornos industriales, ¿no? Si bien en los entornos de tecnologías de la información el objetivo de los ataques son los datos, en los entornos industriales pues el objetivo de los ataques son los procesos industriales. Entonces, las consecuencias de un ciberataque son tremendas porque afectan no a los datos, sino que pueden afectar a la vida de las personas, a su salud, pueden afectar a las instalaciones de un entorno industrial y pueden afectar al medio ambiente también, con lo cual las consecuencias pueden ser gravísimas. Un ejemplo, hay un montón de ejemplos, aquí he puesto 3, si miráis un poco en internet veréis un montón de ellos. El primero, por ejemplo, por hablar de uno que es el de Colonial Pipeline. Colonial Pipeline es una empresa de Estados Unidos que se dedica a la distribución gestiona una serie de oleoductos y distribuye pues, derivados del petróleo a lo largo de la costa este de Estados Unidos, ¿no? desde Houston hasta New Jersey. Entonces, el año pasado, por estas fechas, más o menos en mayo de 2021, pues los cibercriminales se hicieron con las credenciales de una cuenta de un acceso remoto TeamViewer que estaba sin gestionar. Fueron capaces de acceder a una central, digamos, a una central de administración, a un sistema de administración de Colonial, y a partir de ahí pues fueron capaces de moverse lateralmente por las redes, de infectar los sistemas y de introducir un ransomware que obligó a la parada total de los sistemas, provocando la declaración del estado de emergencia en Estados Unidos, precisamente por esto, por el desabastecimiento de gasolina que provocó este incidente, ¿no? Entonces, aquí ya vemos cómo las consecuencias de los ciberataques en estos entornos industriales pues tienen consecuencias en el mundo físico, ¿no? Y desde el punto de vista de un fabricante de ciberseguridad, nuestra misión es, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta las consecuencias, cómo nosotros podemos ayudar desde lo que nosotros vemos, ¿no? Que son las redes, a que esto no ocurra, ¿no? A dificultarlo, a prevenirlo, a mitigarlo, ¿no? Entonces, desde I+D+I, aparte de lo que ha explicado Dara, ¿no? De la visibilidad, del cumplimiento, de los controles de acceso, lo que tratamos de hacer es utilizar pues, técnicas de analítica avanzada y la nube, ¿no? E infraestructuras en la nube, para, a partir de toda esa información que nosotros somos capaces de recopilar de la red, tratar de perfilar mejor esos dispositivos que nosotros estamos encontrando, que eso es un gran desafío, sobre todo en entornos industriales, donde tú no puedes interactuar directamente con los dispositivos. Es decir, ayudar a esas empresas, a nuestros clientes, a entender qué tienen, cuál es su superficie de exposición y después a saber cómo se está comportando, ¿no? Cada uno de esos dispositivos que nosotros somos capaces de ver y de perfilar, cómo se están comportando y si detectamos patrones anómalos que puedan ser indicativos de un compromiso, por ejemplo, ¿no? Y para eso utilizamos, pues eso, también pues arquitecturas de Big Data, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues todo esto lo desarrollamos en algunos de estos proyectos, ¿no? Pues en colaboración con centros de investigación dentro de proyectos de I+D, como por ejemplo, pues la Universidad de Mondragón, I2CAD, etcétera. Y le paso la palabra a Sofía para que siga con la presentación. Sí. Vale, pues ahora que hemos presentado ya el marco en el que nos movemos y un poco los proyectos en los
que estamos involucrados, yo os voy a explicar un poquito cómo se configura nuestro equipo, ¿vale? El equipo de Open Cloud Factory. Y yo creo que todo el equipo lo podemos dividir como en dos grandes áreas. Por un lado estarían los departamentos que se encargan más como de back office o de negocio, ¿vale? Que ahí estarían divididos también, pues otra vez en dos, que son pues recursos humanos, finanzas, servicios corporativos, que son los que dan más servicio a nivel interno, ¿no? de negocio. Y luego estarían pues comercial o go-to-market, ¿no? Que es donde entra Dara, que están más hacia afuera, ¿no? La imagen de marca que nosotros creamos, cómo nos introducimos en el mercado, ¿no? Un poco esa parte. Y luego estaría el equipo técnico, que el equipo técnico hay varios departamentos. Está el de I+D+I, que es donde está Carlos, que son los que se encargan de los próximos proyectos, ¿no? De qué valor aportamos nosotros al mercado. Ahí tenemos distintos perfiles, tenemos perfiles de analistas, ingenieros, científicos de datos, ¿vale? Ellos trabajan con muchísima información, que eso luego tenemos que traducirlo en qué vamos a hacer, ¿no? Nosotros hemos recibido información, ¿qué vamos a hacer a continuación para seguir avanzando en este mercado que avanza rapidísimo? Tienen temas de inteligencia artificial, de machine learning, ¿no? Están más en la parte innovadora. Luego estaría el departamento de product o factoría, como lo llamamos a nivel interno, que son los que construyen el producto, ¿no? Los que hacen de ese producto que ha hablado antes Dara, el de OpenNAC Enterprise, los que analizan las funcionalidades que tiene, los que desarrollan, los que dejan todo documentado también, ¿no? De dónde hemos partido, qué cambios hemos hecho, de cara a que luego cuando lo implantamos en las empresas, pues todo esté bien desarrollado, ¿no? Luego estaría el departamento de Professional Services, que es el que despliega y opera nuestro producto, ¿no? Hay empresas que ellos igual despliegan el producto y son capaces de manejarlo, pero hay otras empresas, sin embargo, que quieren que nosotros les ayudemos a gestionar, ¿no? La parte de ciberseguridad. Pues eso también lo hacemos. Y luego, por último, he metido ahí dentro el departamento de pre-sales, ¿vale? Pre-sales realmente depende de comercial, porque es cierto que están ahí pues, preparando las ofertas. Lo que pasa es que tienen un perfil muy técnico. ¿Por qué? Porque son los que analizan, ¿no? Qué tipo de arquitectura se requiere para cada cliente, qué necesidades, qué capacidad tiene, ¿no? O sea, desde un punto de vista muy técnico. Entonces, aunque está en la parte de comercial, tienen un perfil muy técnico y por eso les he puesto dentro de ese grupillo de departamentos. Todo esto, ¿vale? Va enfocado, todos tenemos que trabajar en conjunto para llegar a nuestro mercado y a nuestro cliente, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de partners. Es cierto que en algún momento hemos trabajado de otra forma, pero nosotros ahora tenemos un equipo de partners súper potente, a los que les formamos en la herramienta, a los que les acompañamos en todo el proceso, pero es cierto que ellos son los que nos abren al mercado, ¿vale? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, Dara, por fin, genial. Y entonces, estos departamentos que os he dicho, pues tenemos una forma de trabajar que quiero hacer como mucho hincapié en el hecho de que por el tamaño que nosotros tenemos, ¿no? Antes Dara lo decía, nosotros al final competimos contra grandes titanes, pero por ahora no somos tan grandes, ¿vale? Queremos seguir creciendo y estamos en una fase de crecimiento, pero es súper importante que todos los departamentos trabajemos en conjunto para que todo avance, ¿vale? Nadie se puede quedar fuera. Entonces, damos muchísima importancia a la comunicación. Es algo que llevamos trabajando desde el principio y en lo que seguimos mejorando día a día. Y para eso, para la comunicación que es vital, el trabajo en equipo y la transparencia, ¿vale? Nadie, fijaros, no solamente la parte técnica, que eso se ve como más fácil, sino que los departamentos de finanzas, recursos humanos, los de go-to-market, todos tenemos que ir en conjunto para que la empresa y para que el producto avancen, ¿vale? Y entonces para ello, por ejemplo, en cuanto a la comunicación, pues quería explicaros un poco cómo funcionamos. Nosotros trabajamos por equipos, como los he ido mencionando antes, pero también trabajamos por proyectos que a veces son transversales, ¿no? Que necesitamos a gente de distintos departamentos para que ese proyecto salga. Entonces, ¿cómo solemos funcionar? Pues 1 o 2 veces por semana, dependiendo del momento en el que se encuentre ese proyecto. Nos reunimos tanto por equipos como por proyectos.
y ahí se presentan, pues en qué momento estamos, qué necesidades tenemos, qué va bien, qué va mal, ¿no? Un poco situarnos al comienzo de semana y al final de semana para ver si hemos conseguido avanzar o no. También nos tenemos que reunir a nivel de managers. Cada 15 días nos reunimos y también planteamos en qué momento están los proyectos, qué necesidades estamos viendo, hacia dónde vamos, si tenemos que hacer cambios en la previsión que habíamos preparado, ¿no? Y luego, por ejemplo, una vez al mes nos reunimos el comité de dirección y ahí se presentan también, más a nivel un poco global, sin entrar tanto en el día a día, cómo están esos proyectos, ¿vale? Para esto, por ejemplo, para mantener este nivel de comunicación, como antes comentaba Carlos, que nosotros desde antes de la pandemia ya teníamos una forma de trabajar muy flexible, tanto de horarios como de localización, hemos implantado varias herramientas, ¿vale?, que nos ayudan mucho en el día a día. Está Bitneo, que es la parte que más me afecta a mí, que es de recursos humanos, ¿vale? Que ahí pues colgamos toda la documentación, hacemos el registro de jornada, todos los empleados tienen toda la información que necesiten, ¿vale? En ciertos momentos la tienen ahí colgada. Y tenemos un tablón de anuncios también que vamos compartiendo cosillas. Y luego tenemos, por ejemplo, Asana, que es una herramienta que no sé si alguno habéis podido utilizar, pero es súper útil para cuando estás trabajando en proyectos. ¿Por qué? Porque tú de repente vamos a lanzar un proyecto de I+D+I, ¿no? Y Carlos prepara un proyecto allí, pero igual es uno de esos proyectos transversales que os comentaba. Pues ahí se puede añadir a la gente que va a participar en ese proyecto y se marcan los siguientes pasos y se marcan, por ejemplo, deadlines, ¿no? Y entonces todo el equipo tiene visibilidad de lo que está preparado, lo que viene, qué fechas tenemos, qué tiempos manejamos, ¿vale? Ahí da muchísima visibilidad a lo que estamos trabajando. Y luego, por ejemplo, para herramientas para comunicarnos más de mensajería, utilizamos Teams, ¿no?, como esta videollamada, o tenemos Element, que no sé si conocéis, que Element es una especie es parecido al Teams, lo que pasa que es bastante más seguro, ¿vale? El equipo, por ejemplo, técnico lo utilizan porque pues ellos al final a veces hablan de temas un poco sensibles y es bastante más seguro, ¿vale? Entonces, nosotros, como os decía, la comunicación para nosotros es vital. Nos encanta que la gente pueda conciliar la vida laboral, la vida profesional, pero para eso tenemos que estar súper conectados, ¿no? Y dos temas que también me gustaría comentar, que nosotros hacemos mucho hincapié de cara a las carreras profesionales. Como antes comentaba Carlos, buscamos gente que tenga ganas de crecer y de aprender, y para eso nosotros trabajamos mucho el clima laboral y los planes de carrera, ¿vale? Nos gusta que cuando hacemos un perfil, cuando preparamos un perfil de alguien que se va a incorporar, saber un poco a dónde quiere llegar esa persona y nosotros hacer un planning de a dónde queremos llegar, ¿vale? Trabajamos mucho no solo en el presente, sino trabajamos hacia dónde queremos ir, ¿vale? Somos una empresa que queremos crecer, queremos llegar a más, queremos luchar contra los titanes de la industria y para eso elaboramos planes de carrera para cada empleado, ¿vale? Dara, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como conclusión de mi parte, ¿vale?, de la parte de presentaros el equipo, estamos buscando gente que tenga ganas, que tenga actitud, que tenga proactividad, como decía Carlos, porque de lo que no sepáis de ciberseguridad, muchas cosas os las podemos enseñar. Nosotros no podemos daros ganas, ¿no? Eso tiene que venir de vosotros, pero si tenéis ganas de aprender de temas de ciberseguridad, queréis meteros en este sector, os animamos a contactarnos. Tenemos varios canales, ¿vale? Tenemos la parte de LinkedIn, que podéis contactarnos, la parte de la página web, que también tenemos ahí a veces, cuando hay ofertas las publicamos ahí, y al correo electrónico. He puesto tanto el correo de la empresa como el mío personal, que soy la que lleva más la parte de talento. Y os animamos a hacernos preguntas, a contactarnos. Hemos nombrado ciertos perfiles que buscamos, pero es cierto que a veces, ¿no?, igual no hemos mencionado todos, y sobre todo que con lo rápido que avanza todo esto cada vez salen más perfiles que pueden ser muy interesantes. Y cualquier pregunta, cualquier duda, no sé si alguien tiene algo para preguntarnos. Javier, no sé si estás... sí. Enhorabuena y gracias a los tres. Habéis dejado más que claro, ¿no? Entre todo el equipo, cómo
cómo os conformáis y a lo que os dedicáis y lo que necesitáis, que es lo importante, ¿no? Al final, bueno, si la gente puede ir escribiendo alguna pregunta a través del chat, yo sí que quería haceros, bueno, una reflexión o que me ayudéis a aclararme, pues bueno, que habláis de lo importante que es ante una amenaza o un peligro, pues eso, dificultarlo, prevenirlo o mitigarlo, ¿no? Que habéis dicho. Al final, pregunto, ¿es la sensación de que siempre hay que ir un poco por detrás, ¿no? Y que al final se necesita esta gente y este talento para la medida de posible, porque esto está continuamente actualizándose, ¿no? No vamos a terminar de avanzar sobre este tema, ¿no? Te respondo yo, Javier. Sí, sí, o sea, al final esto es una carrera sin fin, ¿no? Es una carrera donde además las personas, ¿no? Las empresas que estamos en el lado de la defensa, por decirlo así, tenemos un hándicap, que es que, digamos, los cibercriminales y los ciberdelincuentes normalmente cuentan con unos recursos infinitamente superiores a los que tenemos nosotros en este lado. Entonces, yo creo que partimos en condiciones de desventaja. Es difícil proteger porque las tecnologías que usamos, las tecnologías que tradicionalmente estaban antes en entornos puramente IT, puramente de tecnologías de información, esas tecnologías están pasando a entornos industriales y ahí es donde tenemos el mayor problema, ¿no? Porque esos entornos industriales no están preparados para asumir ese tipo de tecnologías que son muy flexibles, pero que tienen la cara B de esa flexibilidad, que es que la superficie de exposición aumenta. Entonces, es una evolución continua y sí, o sea, siempre tienes que estar ahí. Entonces, nuestro objetivo es pues, detectar, prevenir y mitigar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no solo además desde el punto de vista técnico. Quiero decir, la ciberseguridad es un proceso que es transversal porque afecta a toda la organización y no depende de poner un producto A o B. O sea, depende de más cosas. Es decir, depende hay que ir generando una cultura de ciberseguridad en las organizaciones, aparte de poner una serie de herramientas, etcétera. Claro. No sé si te he contestado. Sí, claramente. Y, no, y entiendo también que eso también habláis, que ese trabajo de anticipación, ¿no? Viene a través de la I+D también, ¿no? Para poder anticipar lo que puede ir surgiendo. Sí, eso es. O sea, mi punto de vista es que, claro, tienes que entender muy bien, digamos, y tienes que ponerte en la mentalidad de un atacante. Es decir, cuando trabajas en ciberseguridad defensiva, creo que es muy importante tener un background también de ciberseguridad ofensiva. Es decir, está muy bien, o sea, ponerte en esa mentalidad de atacante para tratar de anticiparte a lo que, o ver vulnerabilidades o ver vías de explotación que pueden ser factibles, ¿no? Que pueden ser vías, vectores de ataque para que una amenaza se materialice. Y desde el punto de vista que tenemos nosotros, ¿no? Desde este punto de vista de una solución de ciberseguridad que tiene visibilidad de la red, ¿qué podemos hacer? ¿No? Es decir, sabiendo que hay una serie de tácticas, técnicas y procedimientos que además están descritas, ¿no? en un framework que es el de Mitre, por ejemplo, ¿no? Pues tratar de entender que, bueno, pues cuáles son las tácticas, las técnicas que utilizan estos ciberatacantes enfocadas a esas distintas verticales de las que nos hablaba Darak antes, ¿no? De esas distintas orientaciones, ¿no? A distintos sectores, ¿no? Que tenemos y ver, pues bueno, pues si este es el contexto de amenazas, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar aquí? ¿Qué podríamos hacer para detectar esto, para prevenirlo, para mitigarlo? ¿Y qué consejos y qué atractivo le podríamos dar a profesionales que van a iniciar ahora su andadura para poder decirles que no puedan tener la tentación de decir, oye, me voy a hacer atacante, digamos, ¿no? Y a través de ser atacante voy a buscar un hueco en una empresa, ¿no? Bueno, o sea, ser atacante no está mal si eres un atacante ético, ¿no? Es decir, Claro. si tú haces eso con permiso, está muy bien. Es decir, hay una parte de la ciberseguridad ofensiva, que es perfectamente legítima y es de una ayuda infinita, ¿no? Las personas que se dedican a la parte también de pentesting, pues es un
es una gran ayuda, ¿no? Cuando un atacante que no es un atacante malicioso, ¿no? Que es un atacante que tiene permiso para hacer eso, te va a ayudar a entender cómo te tienes que defender. Entrenamiento, De digamos, hecho, ¿no? Javier, nosotros en el equipo también buscamos gente que quiera ser hacker, ¿no? Esto es algo que hablé con Carlos la semana pasada porque yo, sin saber tanto, yo les llamaba hackers, ¿no? Y me dijo, no, Sofía, hay que hablar de ciberdelincuentes, ¿no? Porque me dijo, hackers nosotros tenemos en el equipo. Nosotros necesitamos gente que ponga a prueba nuestra herramienta, que ponga a prueba qué huecos hay, porque es a lo que nos estamos enfrentando. Los ciberdelincuentes se dedican a eso, es buscar vulnerabilidades, porque muchas de esas empresas tienen sistemas de ciberseguridad, pero consiguen encontrar huecos. Entonces, sí que es cierto que buscamos gente también que quiera ser hacker, pero como decía Carlos, que quiera ser hacker ético, ¿no? Que quiera estar en el lado de los buenos, pero que quiera buscar esos huecos. Que te dé confianza y que te dé seguridad de oye, nosotros sabemos lo que, os damos tranquilidad de que lo vamos a controlar, ¿no? Y quizás para matizar, Javier, ¿no? Que es el lado oscuro o el lado más bueno, ¿no? que elegir. Yo creo que esto irá con la persona, que hay un poco la inquietud, lo tienen ambos. Luego ya a qué lado uno va muy con los valores de la persona, y es un poco lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? Que es muy importante, porque cierto es que el lado oscuro es muy lucrativo, claro. Como es el mundo tentador, criminal. Muy tentador. Pero bueno, esperamos que poniendo proyectos de muy interés y que encaje con los valores de las personas, que se sienten que se alinean muchas cosas aquí, ¿no? Que se alinean sus valores, sus capacidades, y con oportunidades, proyectos, y que tienen impacto, ¿no? Que al final la seguridad es una responsabilidad compartida a nivel social, ¿no? Que tenemos que asegurar que hay una confianza digital a nivel social, que el proyecto aquí es enorme, es entre todos. Y yo creo que presentamos un proyecto que alinean muchas cosas ahí para las personas, que sí tienen esas cosas, obviamente, para escoger este lado de la línea, por decirlo de una manera. No, y en base a eso yo quería preguntaros también, que al final tendemos a algo que es muy técnico, pero siempre tienes que dejar claro que entras en una organización con unos valores y al final que este recién salido que va a iniciar su carrera profesional, digamos, poniéndose en su lugar, también tiene que disponer de unas habilidades blandas, ¿verdad? Que vosotros igual nos podéis decir que son necesarias y que al final se deben atender, ¿no? Aunque sea un perfil muy técnico, se debe de tener muy en cuenta para poder entrar en una organización, y ya no solo para entrar, sino para retenerse, ¿no? Para mantenerse en ella. Desde luego, y si me permites, que yo diría ahí que la tecnología está muy bien, la innovación está muy bien, Javier, siempre y cuando llega. Y para ello hay otras partes del negocio, otras personas, otros equipos que hacen que las cosas lleguen. Si las cosas no llegan, si se queda en un laboratorio, la ciberseguridad no avanza. Y luego ya lo que es el trabajo, lo que hemos hablado, ¿no? Esos skills más blandos que decías, ¿no? Que es fundamental. Carlos lo comentaba antes, ¿no? Confianza. Trabajamos en un mundo de seguridad y donde la confianza es primordial. Y eso también lo tenemos integrado en la empresa. Donde hay confianza, las cosas avanzan a una velocidad bien distinta. Si tú confías de tu compañero, de tu equipo, tú puedes avanzar a un ritmo terrible. Si tu cliente confía en tu producto y en tu empresa, también, ¿no? Entonces, esos aspectos blandos son fundamentales para conseguir una eficiencia y trabajar a gusto con las personas, son tremendos, sí. Bueno, pues yo creo que me ha parecido muy interesante, creo que está muy bien explicado. Si no tenemos ninguna pregunta que nos trasladen, pues yo simplemente daré las gracias a vosotros, por supuesto, como ponentes, la enhorabuena por transmitir esa seguridad, que es importante, ese conocimiento y esa experiencia.
Y a todos, gracias también por asistir a esta Career Week 2022 de la Universidad Europea. Y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos. A vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.